de la Historia, sus académicos y sus textos, una antología, coordinado por Virginia García Costa, que lamentablemente no pudo estar aquí para la presentación. Sin embargo, bueno, están tres integrantes distinguidos de la Academia de la Historia, aunque en el caso de Angélica es corresponsal, ¿cierto? Sí. Muy bien. Igual. Sí. Tenemos la misma, no son de Angora y de Azul. Ah, perfecto, todos iguales. Muy bien, muy bien. Angora y bodegueros. Y bueno, están aquí para presentar este libro. Los presentaré en el orden en que hablarán. Son Javier García Diego, licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro en Historia por la Universidad de Chicago, doctor en Historia de México por el Colegio de México y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Ha sido profesor y conferencista en innumerables espacios en América, Europa, en fin. Me saltaré gran parte de su currículum, que es extensísimo, y bueno, baste señalar que es presidente de la Academia Mexicana de la Historia. Por su parte, Angélica Peregrina, que también tiene un extenso currículum, es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, actualmente investigadora del Colegio de Jalisco y editora de las revistas Estudios Jaliscienses, miembro corresponsal en el Estado de Jalisco de la Academia Mexicana de la Historia, catedrática de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Jalisco, etcétera, etcétera, etcétera. Y José María Muriay Rouret, él es egresado de la UDG y doctorado por el Colegio de México, es investigador del INAH y del Sistema Nacional de Investigadores. En 1992 ingresó como miembro de la Academia Mexicana de la Historia, donde posteriormente se convirtió en miembro emérito. Durante los años 80 fue director general de archivos, bibliotecas y publicaciones, y un larguísimo y riquísimo currículum. En fin, para no quitarles el tiempo y ir a lo central, los dejo directamente con Javier García Diego, después con Angélica y con José María, y ojalá al final puedan externar sus comentarios, preguntas. Gracias. Gracias, Luis. Hola, muy buenas tardes. En efecto, presentamos un libro de la Academia Mexicana de la Historia. La coordinadora, la antologadora, la que diseñó el proyecto, digamos que definió la idea, Virginia García Costa, no pudo asistir y entonces me pidió que yo participara en esta mesa y me da un enorme gusto. Me da mucho gusto venir siempre a Guadalajara, pero más estar con mis amigos Angélica Peregrina y el maestro José María Muria, pues para mí es doble fiesta. Sobre todo porque ahora acabo de conocer el fin de semana a un autor, Ernesto Lumbreras, poeta, que resultó que somos paisanos de Agualulco. La familia viene de Agualulco, así que no pongas a sacar, es el 12º cantón de Jalisco. No sabía que hubiera lumbreras en Agualulco. Sí, estamos contentísimos. Cuando en su libro habla de pelirrojos, dije, sí, de ahí venimos. Bueno, yo no hablaré del libro, sino que yo voy a hablar de la Academia Mexicana de la Historia, nombre completo correspondiente de la Real de Madrid. La Academia fue fundada en 1919, ¿sí?, por varios, vamos a decirles, historiadores aficionados, ¿sí?, que a su vez eran miembros correspondientes a título personal de la Real Academia de la Historia de Madrid. Entre otros, Manuel Romero de Terreros, Luis González Obregón, para mencionar algunos de Jalisco, Juan Higuinis, miembro fundacional. Y bueno, esta fundación tenía o puede tener dos explicaciones, dos perspectivas. No son antagónicas, las dos pueden ser complementarias. Uno es que para 1919 muchos mexicanos estaban comprometidos con la creciente estabilización del país. Amainaba la guerra civil, la lucha armada, y se empezaron, digamos, a estabilizar algunas actividades académicas, económicas, sociales, culturales, en fin. La otra interpretación es que a la Real Academia de la Historia de Madrid le interesaba tener academias correspondientes en América Latina
para ciertas efemérides, un poco para conservar esta idea imperial, esta idea de imperio hispánico. Entonces se habían fundado algunas academias hacia 1892, de cara al cuarto centenario, y la de México en 1919 tenía claramente un objetivo de participar en las conmemoraciones, vamos a decirlo así, de la conquista de México. El resultado fue tal como lo planeaban ellos. Casi todas las conferencias y publicaciones de la academia recién fundada en 1921 tenían una orientación cortesiana. Cortés era el héroe de la conquista. Bueno, la academia siguió, digamos, funcionando con muchas estrecheces. No tenía ninguna vinculación con ninguna institución gubernamental mexicana. Era una simplemente correspondiente de la Real de Madrid, y desde España nos mandaron las medallas y los diplomas. Sin embargo, vino el 1936-39. El gobierno de México no reconoció al gobierno de Franco, vamos a decirlo así, y entonces, aunque no hubo rompimiento de relaciones entre la Academia Mexicana de la Historia y la Real Academia de la Historia de Madrid, las relaciones se enfriaron brutalmente. Prácticamente no volvimos a tener contacto con ellos. Las relaciones México-España en términos culturales estaban liquidadas. Entonces, a partir de ese momento, la academia se reorientó y trató de convertirse en una institución mexicana, ¿sí? Dependiendo de instituciones mexicanas, y así tenemos que empiezan a ingresar los primeros historiadores vinculados al aparato político mexicano, por ejemplo, Alfonso Caso, por ejemplo, Vito Alessio Robles. Cambia el emblema de la academia con el ingreso de Alfonso Caso y se pone una reproducción de un códice donde está el águila devorando a la serpiente. O sea, claramente distanciándose del proyecto original de Real Academia correspondiente de la Real de Madrid. No solamente eso, el gobierno, dadas las carencias de la Academia de la Historia, no tenía ya apoyo de la española, los mismos miembros sufragaban sus gastos, empezó a darle un pequeño subsidio gracias a un secretario de Educación muy sensible que era Jaime Torres Bodet, desde entonces. Le regaló el lote donde está su sede, financió, consiguió que hubiera un préstamo para poner los ladrillos. ¿Sí? Y todavía en 1953 se convirtió en una AC mexicana, pero ya bajo la legislación de las asociaciones civiles usuarias. Hubo otro cambio, yo diría que más importante todavía, bueno, no puedo jerarquizar, muy importante, que fue que en los 40s, después de que el gobierno de México postrevolucionario primero creó las instituciones políticas, la Constitución del 17, el PNR, luego las instituciones económicas, Banco de México, las instituciones sociales, CNC en 38, CTM antes en 36, y ya cuando el gobierno de México estaba más establecido, con algunos recursos económicos, empezaron las creaciones de instituciones culturales en los 40s. El INA, Bellas Artes, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y esto produjo en unos años, digamos, a los primeros historiadores profesionales de México. Quiere decir que habían estudiado la carrera de historia, muchos de ellos trabajarían ya egresados en alguna institución vinculada a la historia. Yo creo que la última institución vinculada a la historia de ese periodo fundacional fue el Museo de Antropología, para redondear la perspectiva. Entonces empezaron a llegar a la Academia Mexicana de la Historia historiadores profesionales. Cambio brutal, porque sus primeros fundadores eran, y no me dejan mentir aquí mis colegas porque pues, hemos visto las fotos de los fundadores, mucho religioso, mucho cura, mucho obispo, hacendados cultos, licenciados cultos, y algunos aficionados a la historia como Luis González Obregón, por decir algo. Luego estos fueron muriendo y fueron siendo sustituidos por historiadores no del todo profesionales, buenos historiadores, magníficos historiadores, pero que no eran profesionales como Arturo Arnaiz y Freck. Pero llegaron los académicos, al principio convivieron unos años con estos que eran historiadores que voy a llamar yo o cronistas o amateurs, con algunos funcionarios ilustrados del gobierno de México, como Jesús Reyes Heroles,
pero cada vez eran menos estos y más los profesionales. Y yo diría que a partir de los años 70 es cuando llega una corriente hegemónica de historiadores profesionales. Luis González, Miguel León Portilla, en fin. Orban y Zavala serían los primeros, serían todavía de la generación anterior, pero esos son, y a la fecha, hoy la Academia Mexicana de la Historia la componen 30 miembros de número, de los cuales 20 son metropolitanos y 10 foráneos. La conforman también un número no limitado de corresponsales extranjeros y corresponsales nacionales, y el reglamento dice, y tiene razón Angélica, tienen que tener las mismas características y condiciones. Ingresan igual, votados por el Pleno. Tenemos ahora como 60 nacionales y un número un poquito mayor de internacionales, prácticamente cubierto todo el territorio nacional. De Jalisco está Angélica y Elisa Cárdenas. José María Muriá es de los pocos eméritos de la Academia Mexicana de la Historia. Son tú, Mercedes de la Garza, Jean Meyer y Carlos Arjona. Así, para que vean el tamaño de la lista o la calidad de la lista. Y estos miembros nos dedicamos a labores sobre todo de difusión. Nuestra investigación y nuestra docencia la hacemos en nuestras respectivas instituciones. En la academia hacemos labor de difusión. Y hay algo muy bonito, en la academia es un lugar de confluencia de historiadores, hombres y mujeres. Todavía tenemos un ligero rezago, pero yo creo que estamos emparejándonos crecientemente. Los últimos años han ingresado más mujeres. Tenemos también una confluencia institucional. Es en el único lugar donde podemos convivir historiadores del colegio, de la UNAM, sin sacarnos los ojos. Eso es muy importante, es un lugar de encuentro. También es un lugar de encuentro en términos temáticos. O sea, hay historiadores económicos, historiadores diplomáticos, historiadores sociales, todo. Una confluencia geográfica. Tenemos historiadores, por ejemplo, José María de Guadalajara, lo mismo que Angélica, pero tenemos historiadores de Michoacán, de Veracruz, dedicados a Yucatán, al norte de México, varios. Yo creo que esa es la descripción de la Academia Mexicana de la Historia, una institución austera antes de que existiera la austeridad gubernamental. O sea, nacimos austeros, más bien nacimos pobres y ahora pasamos a austeros. Pero tenemos un enorme futuro porque lo definimos nosotros. Es un asunto de vocación, es un asunto de voluntad, es un asunto de compromiso. Yo dejaré de ser director en un par de años, si no pasa algo antes. Y uno de mis retos será todavía darle más peso a los historiadores. Por ejemplo, que foráneos sean el mismo número que metropolitanos, por lo menos. Y darle más visibilidad a los historiadores de eso que antes llamábamos provincias y que además se han ganado una visibilidad que no tenemos que apoyarlos del centro, son tremendos, comenzando por Angélica. Yo con eso terminaría mi introducción. Gracias por estar con nosotros. A pesar de que estamos pocos, créanme, la Academia Mexicana de la Historia es un lugar excepcional. Todos los países de América Latina tienen sus academias, México tiene varias, pero las dos importantes son la de la lengua y la de la historia. Las otras, las de ingenieros, jurisprudencias, no tienen la solera de tener 100 años, caramba, y la de la lengua como 140. Así que esa es la Academia Mexicana de la Historia y vamos a seguir trabajando. No sé ahora cómo vienen Angélica o José María. ¿Tú, Angélica? Venga. Muchas gracias, pues un honor estar aquí en esta mesa con mis queridos maestros y colegas. Y esta nueva entrega de la Academia Mexicana de la Historia es de características singulares, una antología integrada por 30 trabajos de sus académicos, 28 de número y 12 méritos, que logró conformarse gracias a los empeños de la doctora Virginia García Acosta, también académica de número, que además preside el Consejo Editorial de la institución.
Virginia se dio la tarea durante la pandemia de reunir aquellos trabajos de la mayor estima de sus colegas, publicados por aquí y por allá, pero finalmente textos de autores reconocidos cuyo común denominador es la pertenencia a la academia y su temática, la historia de México en sus diferentes etapas, aspectos y emprendida desde distintos enfoques. La pluralidad es el común denominador, pero también su riqueza. Abarca, como rezaba aquel comercial, de Tijuana a Yucatán, con temas que estudian muy distintos aspectos de la sociedad mexicana que temporalmente comprenden todas las épocas, desde la prehispánica, el virreinato, y alguno incluso toca nuestro siglo XXI. Ahora bien, el orden seguido, como lo explica Virginia García Costa, fue motivo de una amplia dubitación y finalmente se determinó que en este volumen los trabajos aparecieran según el número del sillón que cada académico tiene asignado en este cónclave. Nada más fortuito, me lo parece. Lo bueno de este volumen es que se puede leer en el orden que uno prefiera por tratarse de trabajos independientes. No obstante, mirar el índice nos lleva a dar saltos adelante y atrás cual malabaristas. Me disculpo, quizá tengo una gran inclinación a seguir el orden cronológico de la historia del pasado al presente para tener una visión secuencial de los fenómenos que se analizan. Como quiera, yo deseo mencionar en particular a los autores de esta antología, sus trayectorias y aportaciones a la historia de México, y que sean Javier García Diego, quien ya hizo mención de la academia, y José María Muriá, mis maestros en estas lides de Clio, quienes hablen a ustedes de otros aspectos y del contenido empírico del volumen que hoy se presenta. Aquí quiero referirme a don Luis González y González, dentro de su gran legado a la historiografía mexicana, quien puso en práctica en su obra La Ronda de las Generaciones precisamente ese método para estudiar la historia de México, según el cual una generación histórica será aquella que viva 15 años de gestación y 15 de gestión. Así pues, toda proporción guardada, ello me sirve de ejemplo para referir que la Academia Mexicana de la Historia se ha ido renovando y cuando por el triste deceso de algún miembro, quien ingresa lo ha sido cada vez más joven, pero con esa generación de gestación bien cumplida. Así, de los 30 miembros de número que hoy integran esta generación, 23 han ingresado en el siglo XXI. Todos investigadores maduros, dinámicos y muy productivos, los que han realizado en sus propios campos de acción aportaciones importantes, válidas para pertenecer a esta academia. El elenco de esta antología, en el orden que mencionaba, lo abre Óscar Marcín. ¿Quién no recuerda sus estudios sobre la Iglesia y el orden social o sobre la Catedral de Morelia? Rodrigo Martínez Barak, con una larga trayectoria en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se ha especializado en el periodo novohispano, pero también en los orígenes del culto mariano en México y muy conocidos sus estudios sobre vírgenes y desde luego sobre historiografía lingüística y bibliográfica. Andrés Lira, con orígenes en el derecho, ha trabajado las ideas e instituciones jurídicas y políticas mexicanas desde la perspectiva de la historia social. Enrique Krause, además fundador de la editorial Clio, ha cultivado varios géneros: biografía, historia, ensayo y entrevista. Célebres son sus obras Biografía intelectual y Biografía del poder, lo mismo que las series documentales y televisivas que ha producido sobre la historia de México. Virginia García Costa, a la par a la que se debe la idea de conformar este volumen que ella misma coordinó, posee una larga carrera forjada en el CIESAS y se ha dedicado a lo largo de las 3 últimas décadas al estudio de la historia y antropología del riesgo y de los desastres. Baste citar solo una de sus relevantes obras, Los sismos en la historia de México. Pablo Yankelevich se ha especializado en la historia política e intelectual de América Latina contemporánea. Destacan sus trabajos sobre las migraciones, los exilios y los refugios en México, así como la historia comparada del tiempo presente en América Latina. Elisa Speckman Guerra, también vinculada al derecho y a las ciencias penales,
Destaca de su amplia producción el libro colectivo más reciente, Horrorosísimos crímenes y ejemplares castigos. Una historia sociocultural del crimen, la justicia y el castigo, referido a México durante los siglos XIX y XX. Todo un clásico es Mario Ceruti en la historia económica comparada y en los estudios empresariales, concentrado en los últimos años en el norte de México. Mario Humberto Ruz, tras titularse como médico, incursionó en la antropología. Combinó la práctica médica en diversas comunidades de Chiapas con investigaciones antropológicas de las poblaciones con las que trabajaba, incluyendo, al cabo de los años, los campamentos de refugiados guatemaltecos de diversas etnias. El nombre de Carlos Illades se asocia con sus obras clásicas, El marxismo en México, una historia intelectual, y también El futuro es nuestro, historia de la izquierda en México, de una muy amplia trayectoria en estos temas. Por su lado, Rafael Rojas destaca por sus libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba, entre ellos Cuba Mexicana, historia de una anexión imposible. Javier García Diego, aquí presente, sobradamente conocido por sus estudios sobre la Revolución Mexicana y por el clásico Rudos contra Científicos, referido a la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, quien a principios de este mes recibió el doctorado honoris causa por la UNAM, por lo cual lo felicitamos muy cumplidamente y estamos orgullosos. José Antonio Serrano Ortega se ha especializado en historia social y económica de México durante los siglos XVIII y XIX, así como en el estudio de las fuerzas militares y la estructura fiscal. Eduardo Matos Moctezuma, el gran arqueólogo de México, quien durante varias décadas ha estudiado la cultura mexica, el Templo Mayor y la muerte entre los aztecas, quien recientemente recibió el premio Princesa de Asturias, de lo cual también nos orgullecemos los mexicanos, sobre todo por ese discurso tan breve y tan conciso que brindó en esa ocasión memorable. Aurelio de los Reyes se ha centrado en los estudios de historia del cine mudo en México, la fotografía, los caminos de la plata, la enseñanza del arte en México, en tanto que Ana Carolina Ibarra se ha especializado en el estudio de los procesos de independencia de México y América Latina, la política, la religión y las transformaciones sociales acaecidas entre 1750 y 1850. Al nombre de Josefina Vázquez se asocia de inmediato su obra clásica Nacionalismo y Educación en México, pero además sus estudios abarcan historia política y diplomática de México en el siglo XIX, así como las relaciones de nuestro país frente a los Estados Unidos. David Piñera Ramírez, desde su trinchera en Tijuana, ha publicado un considerable número de obras sobre historia de Baja California, la frontera norte de México e historia de la educación superior. Y desde otro paraje norteño, Ignacio Almada se ha especializado en la historia de la Revolución en Sonora, pero también ha hecho aportaciones a la historia colonial del noroeste, de las relaciones entre los vecinos de Sonora y los apaches en el siglo XIX. Varios otros autores integran este libro, no quiero cansarlos con esta nómina, pero sí debo mencionar de Gisela von Boveser, quien ha presidido la academia. Como todos hemos leído su obra La formación de la hacienda en la época colonial y de consulta obligada para entender el proceso de independentista, la consolidación de vales reales en Nueva España, obras clásicas de la historia económica de nuestro país. Leonardo López Luján, arqueólogo que ha formado parte durante más de 4 décadas del proyecto del Templo Mayor, sus estudios se han centrado en la política, religión y el arte en las sociedades prehispánicas del centro de México. Antonio Rubial García ha centrado sus estudios sobre la sociedad y la cultura en la Nueva España y en la Edad Media Europea, en particular sobre las instituciones eclesiásticas y la religiosidad cristiana. Muy acuciosos son sus estudios sobre el zodiaco mariano. Además es tan ameno con sus conferencias que es verdaderamente un placer escucharlo.
Antonio García de León ha publicado numerosos trabajos sobre lingüística mesoamericana, antropología, historia cultural, economía regional, movimientos sociales y musicología popular y antigua, entre los que se destaca Tierra adentro, mar en fuera, el puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, 1518-1821. De miembros eméritos se incluyen 2 textos, uno de Mercedes de la Garza, cuya obra se ha centrado en la historia, religión, el arte plástico y la literatura maya. El último trabajo se debe a la pluma de José María Muriá, aquí presente, para quien el pasado de Jalisco es su campo de mayor interés, sobre el cual ha escrito múltiples trabajos y otros puntuales sobre sus límites territoriales, sus historiadores, la charrería y el tequila. Un gran elenco, sin duda. Solo me resta recomendar la lectura de este polifacético volumen, con el deseo de que la disfruten como yo la he disfrutado. Y para hablar de su contenido empírico, cedo el uso de la voz al doctor José María Muriá. Muchas gracias. Cuentan que una vez alguien vio en el malecón de La Habana a un señor que iba vendiendo merengues. Un buen acento cubano, decía merengue a 5 chavos, merengue a 5 chavos. Lo interesante es que detrás de él venía otro que decía lo mismo, lo mismo. Bien, a mí me gustaría simple y sencillamente decir lo mismo y vámonos a otro lado. Pero bueno, voy a tratar de... Confieso que en este libro, por decirlo en términos que ayer se pusieron de moda en la presentación del diccionario de mexicanismos, en este libro hay de chile, de dulce y de manteca. Y lo digo con profundo respeto, porque yo diría que todos, absolutamente todos los trabajos, algunos gustan más que otros, no porque sean mejores o peores, sino porque simplemente se trata de temas más afines o que a uno le simpatizan más, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, quiero sacarme una espina, porque, bueno, yo ingresé a la academia en 1992, ya puedo hablar con cierta calidad de viejo, una especie de huehuetlatoli, ¿no? Y déjenme contar que cuando ingresé a la academia me preguntaron que cuál iba a ser mi discurso de ingreso. Y yo dije que me gustaría hablar sobre el tequila. Un grupo de académicos, no muy grande por fortuna, de esos a los que se refirió mi querido Javier, que no eran así como muy modernos, que digamos, me convencieron de que ese no era un tema digno de la academia. A lo mejor tenían razón, pero yo sigo pensando que no. Pero en fin, el caso es que cambié de tema y mi discurso fue sobre otra cosa que no viene al caso. Pero sí puedo decir que me ha tocado presenciar una última etapa de la modernización de la academia. Es decir, voy a hablar en confianza porque al cabo somos poquitos. En la medida en que se fueron muriendo algunos viejos carcamanes verdaderamente ultramontanos, fueron ingresando, como muy bien señaló Javier, gente joven, forjada y formada en centros de educación superior de primer nivel, la UNAM, el Colegio de México, en fin, y algunos otros, que dieron lugar a que finalmente la academia tenga este carácter hoy día. Yo creo que es la institución dedicada a la historia, pues no diré que es la de más prestigio nacional, pero sí es una institución, digo porque cada corral tiene lo suyo para presumir, pero como en este antro hay miembros de todos los corrales, pues resulta que ahí está, por decirlo así, la pura mantequilla de la historiografía mexicana. No diré que
fuera de la academia no haya gente de valor, pero lo que sí diré es que todos los que están en la academia, todos tienen un enorme valor. Ahora, en medio de esto, quiero decir que significó muchísimo para la institución, porque, claro, Javier tiene un defecto, es de origen tapatío. Eso es verdad. Entonces, no, lo que quiero decir es que la academia sí había tenido había habido en la academia un predominio del centralismo, ¿no? La visión de la academia era muy centralista, a pesar de que había uno que otro provinciano colado ahí, pero en la medida en que se fue ampliando el horizonte de la academia y que fue mejorando la calidad, o sea, o el peso específico de sus miembros, evidentemente que el horizonte se fue abriendo. Pero no dejaba de ser una institución que operaba en y por y para el Distrito Federal, como se le llamaba antes. Ahora no sé cómo llamarle porque pero bueno, y resulta que este señor le dio por llevar la academia a todos los rincones de la patria. Y casi llega ya. Creo que solamente nos falta Querétaro para que haya por lo menos un representante, ¿verdad? Hay un par de estados que no tienen. Querétaro es uno y otro que se me... Y Colima, a lo mejor. Bueno, en fin, estamos hablando de 32 entidades federativas en las cuales en casi todas hay representaciones. En el caso de Jalisco, aparte de este señor que está aquí de colado, hoy día están dos corresponsales de primerísima calidad que, bueno, en fin, Elisa y Angélica, muy queridas las dos. Eso puede no tener de momento, no podemos no atribuirle un gran significado. Para mí ha sido importantísimo. En 30 y tantos años que tengo de ser miembro de la academia, pues recorriendo el país, me encontré muchas veces a gente más o menos metida en la disciplina que no tenían ni idea de la existencia de la academia. O lo que es peor, tenían malas ideas sobre la existencia de la academia. Injustamente en algunos casos, quizá con un poco de justicia en otros. Pero el caso es que ahora que se ha llevado la academia, me gusta usar la expresión, casi en todos los rincones de la patria, pues resulta que ahora empieza uno a correr por el mundo y el conocimiento, la apreciación y el aprovechamiento, que podría ser lo más importante de los productos de la academia, se están extendiendo. Y eso es mérito fundamentalmente de la nueva dirección. Bueno, ya no está tan nueva, pero y espero que no te vayas a ir de la dirección de la academia, espero que dures muchos años, pero que por lo menos dejemos el país completito, ya bien cubierto. Soy maderista también. En fin, eso sí quería decirlo, que Javier no podía decirlo porque era hablar bien de él mismo, y como buen jalisciense es un hombre serio y pulcro, pero yo sí lo quise decir, quise aprovechar la oportunidad para insistir en ello. Bien, vuelvo a lo mismo, en este índice hay de chile de dulce y de manteca, hay una enorme variedad porque la historia es de una enorme variedad de temas. Esta es una de las novedades también de esta nueva academia, digamos, de finales del siglo XX y principios del XXI. Antes parecía que solamente eran 2 o 3 temas y, como bien señalaba Javier, dominaba mucho la historia eclesiástica. Y no era propiamente historia eclesiástica, muchas veces eran panegíricos eclesiásticos, ¿verdad? En fin, esta historia analítica, no de buenos contra malos, sino con tendencia a la explicación, bueno, pues es lo que ahora, desde mi punto de vista, es muy benéfico, domina
en el seno de la Academia Mexicana de la Historia. Insisto, es una institución de la que podemos estar orgullosos y lo estaremos más el día que le quiten ese apellido. Estamos en eso. De corresponsal o correspondiente de la Academia, porque además, con el debido respeto y sin ánimo de ser patriotero, hay una gran diferencia de calidad entre una academia y la otra. ¿Y de actitud? Y de actitud, ¿verdad? Sí. O sea que yo creo que no tenemos nada que hacer ahí, pero bueno, creo que ya estamos en ello, ¿no? Como decía, estamos en ello. Bueno, en fin, no quiero hablar de los 30 artículos que hay acá. No son artículos, son 30 ensayos, salvo el de... Me parece que el más corto es el de Leonardo López Luján, que es un poco autobiográfico, es una narración que hizo además, no es un artículo que ya haya hecho no para otra cosa, sino hizo algo original prácticamente para esta edición. Todos los demás dimos algo que ya se había publicado en algún lado y con gran criterio y con gran responsabilidad se consigna al empezar cada uno de los trabajos de dónde proviene ¿cómo se llama? El texto de referencia. Bueno, entre mis preferidos, si se vale, poco porque mis preferencias quizá al principio de mi carrera eran por los temas más antiguos, pero como que he ido progresando, entonces poco a poco he ido avanzando. En efecto, tengo que darle un gran reconocimiento al texto de Óscar Macín y sobre ¿cómo se llama? El Rey de las Indias, le llama, o La Virgen del Licenciado Suazo, que es casi erudición pura, de Rodrigo Martínez Barak. De Andrés Lira, pues es lo que espera uno, él es abogado de formación, forjado abogado, de manera que eso se le nota cuando hace historia, ¿verdad? En fin, pero sí me disfruté mucho, confieso que no lo había leído, Los orígenes de la intolerancia mexicana de Enrique Krause. Enrique tiene muy buena pluma, quizá a veces demasiado superficial, pero muy buena pluma. Pero la Revolución de 1910 y la utopía hispanoamericana, ese ubicar el proceso de la Revolución Mexicana en el contexto continental que hace Pablo Yankelevich, me pareció espléndido, lo recomiendo muchísimo. Hay otros que paso de largo porque no son temas que me gusten mucho. Llego hasta Rafael Rojas, del sillón número 11, de José María Luis Mora en París. ¿Por qué me parece especialmente bueno? Primero porque está muy bien hecho el artículo y segundo porque Mora pues es uno de los personajes con los que más simpatizo de la historia de México. El que sigue es el de Javier García Diego, no voy a decir nada porque está presente. Pero es buenísimo. Aquí se los digo por fuerita, que no me oigan. Bien, ahora, ya en la medida en que voy desarrollando esto, voy coincidiendo con lo que decía la doctora Peregrina, ya voy a terminar, ni me lo dé, con lo que decía la doctora Peregrina, de que quizá el orden establecido con base en los números de los asientos de cada uno hubiera sido el más adecuado para este libro. Yo creo que el sistema viejo de organizarlo por épocas hubiera sido muchísimo más lógico, porque bueno, claro, uno puede irse brincando los textos y todo eso, pero ¿qué necesidad había? Podíamos haber seguido un orden cronológico. ¿Por qué? Porque además resulta que los números de los sillones de la academia pudieron haber sido letras o pudieron haber sido colores, como la Academia de la Lengua. No es una jerarquía. Lo digo para defenderme porque yo fui el número 30 y no creo haber sido el más malito tampoco, ¿no? Pero, y claro, mantener esta numeración en el texto trae una serie de desórdenes mentales para el pobre lector, como en mi caso que lo fuimos haciendo en el orden en que venía establecido. Bien, no quiero seguir adelante, terminaré diciendo que el que más me apantalló
de todos, porque no había leído nada de ella y me pareció excelente. Es el de Gisela von Bodeser, la consolidación de vales reales como antecedente de la lucha de la independencia, porque me abrió, a mí, a mi edad, pues me abrió una ventana enorme al proceso de independencia. Yo tengo para mí, ya voy a terminar, tengo para mí que el proceso de independencia se empieza a gestar a partir de 1786, 6 de diciembre, cuando se promulga la ordenanza de intendencias que transforma la organización política. No entraré en detalle, así que en un día lo platicamos con más calma. Pero paralelamente, por eso me fascinó el texto de Gisela, paralelamente con este proceso de establecimiento de las intendencias, se da este latrocinio oficial sobre todo sobre los mexicanos con los llamados vales reales, ¿no? Que fue una extorsión, un saqueo que se produce después de la creación de la ordenanza de intendencias. De manera que yo creo que el tema de la ordenanza, que me fascina, y el tema de los, ¿cómo se llama?, de los vales reales de Gisela, se ligan perfectamente para establecer justamente que ahí, en estos últimos años del siglo XVIII y principios del XIX, se dieron unas bases para la lucha por la independencia muchísimo más consistentes y valederas que el hecho de que un cura se levantara ahí a enarbolar la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? No le quito méritos a don Miguel Hidalgo, pero es mucho más lo que significaba el proceso de independencia. Termino aquí, muchísimas gracias. Quiero hacer un comentario muy breve, señorita. A ver, de lo que ha dicho José María y lo que dijo Angélica, me quiero quedar con un punto. El que esta nueva dirección se haya abierto a toda la República, no es porque yo sea muy buena gente, porque no lo soy. Ni tampoco es porque a mí me haya gustado de chiquito el caballo blanco. No. Es porque hay una explicación de verdad estructural. El país invirtió durante los últimos 40, 30 años mucho en los estudios superiores y de posgrado, y sobre todo en temas como los de historia, en todos los estados de la República. Hay colegios, universidades que se desarrollaron. Entonces, ¿cómo no reconocer esos productos, José María y Angélica? Pues es una realidad. Hay muy buenos historiadores e historiadoras en todos los rincones del país. El país ha invertido mucho. Sí había algunos colegas que les gustaba mantener una academia chiquita porque pensaban que eso los enaltecía más. La verdad es que la historiografía como gremio, como profesión, ha crecido mucho y ha crecido bien. Y por eso es esta nueva tendencia en la Academia Mexicana de la Historia. Que se llame Academia Mexicana, no Academia Chilanga de la Historia.